Muy buenas noches, estimados estudiantes. En nuestras últimas clases nosotros nos hemos dedicado al estudio de las diferentes sociedades comerciales. De esta manera nosotros hemos pasado por la sociedad colectiva en la cual los socios eran solidaria e ilimitadamente responsables respecto a las obligaciones y respecto a la responsabilidad de la sociedad. Es decir, que podrían llegar a responder incluso por con su propio patrimonio, ¿no? Hemos avanzado y hemos ido viendo cómo de a poco esa sociedad colectiva se va limitando y bueno, nosotros hemos podido revisar que se han ido formando las sociedades en comandita, en las cuales había socios comanditarios y socios comanditados. Hay socios que son gestores y hay socios que simplemente son comanditarios. Unos de ellos tienen una responsabilidad limitada y otros una responsabilidad ilimitada. La sociedad en comandita puede ser una sociedad en comandita simple o una sociedad en comandita por acciones. De hecho, desarrollar la temática de la sociedad anónima nos va a ayudar a comprender un poco más la sociedad en comandita, ¿no? Además de desarrollar este tipo de sociedades, hemos podido revisar una figura muy importante que es la sociedad de responsabilidad limitada. Hemos visto cuáles son las ventajas, cómo es que hay un problema doctrinario incluso sobre su naturaleza. Hemos visto que se presentan ciertas dificultades en el momento en que se deben transferir las cuotas de capital, ¿no? Aquí no se trata de acciones, son cuotas de capital, que es diferente. Estimados estudiantes, nosotros hemos visto además cuáles son las atribuciones de las asambleas, cómo es que deben ser llamadas, cuáles son las temáticas que las mismas tratan y cómo es que se toman las decisiones, cómo es que se administran este tipo de sociedades. De esta manera hemos llegado a la temática de la sociedad anónima. La sociedad anónima se ha vuelto sumamente importante debido al desarrollo en las relaciones económicas que se van dando día a día entre las personas. La organización bajo la forma de sociedad anónima entonces se va utilizando cada día más para la gestión de casi todos los negocios, debido a que esta permite el ingreso de grandes capitales hacia la empresa que vaya a desarrollar la sociedad. Actualmente son indispensables en la vida económica como un medio para movilizar los ahorros de grandes grupos de una población y para difundir la inversión, siendo un instrumento apto para la realización de empresas que requieren grandes capitales. Así lo establece O'Donnell, ¿no? Le ofrece entonces a las personas un campo mucho más atractivo que cualquier otra, pues no se requiere de la dirección activa, es decir, que los socios no van a estar involucrados necesariamente en la administración de la sociedad y además no existe el riesgo de perder el resto de la fortuna particular, pues se mantiene la responsabilidad limitada solo hasta el alcance de las acciones de los socios. En esta se asocian entonces capitales para propender a la explotación de grandes empresas o trabajos que de otra manera sería imposible realizar, redundando en el beneficio además de los accionistas. Ese beneficio llega también a la economía general por los centros de trabajo que se van creando. Entonces, económicamente, la sociedad anónima tiene trascendencia. Asimismo, la sociedad anónima respecto, si la vamos comparando con otras formas de sociedades, va a tener, estimados estudiantes, algunas ventajas. En su momento, la sociedad anónima representó un adelanto con respecto al comerciante particular, ¿no? En cuanto a la organización, eficiencia y capacidad para remontarse a mayores empresas. Pero además implica un avance respecto a otros fenómenos debido a las siguientes ventajas, ¿no? En primer lugar, lo que ya habíamos manifestado, hay una responsabilidad limitada para hacer frente a las obligaciones contraídas con los acreedores. No puede generalmente procederse más que contra los bienes de la sociedad, sin que pueda recurrirse a la fortuna personal de los accionistas. Entonces, la sociedad tendrá sus propias obligaciones y esas obligaciones las cumplirá
únicamente con el capital que tenga, con el capital social concretamente, que concretamente va a estar constituido por las acciones, ¿no? Reiteramos que esto no se da en la sociedad de responsabilidad limitada en la cual existen cuotas de capital. Existe un carácter transferible de las acciones, eso es muy importante, y posible utilización de las mismas como garantía de préstamos particulares. Entonces, las acciones son fácilmente transmisibles a otras personas. No se requiere, como en la sociedad anónima, de mayores formalidades. Y tal cual hemos establecido, estas acciones pueden servir como garantía para las obligaciones que contraigan los socios. La sociedad anónima permite mayor afluencia de capital. El número de accionistas, estimados estudiantes, es ilimitado y puede variar desde muy pocos a miles de ellos. Para la sociedad anónima se ofrecen campos de acción mucho más extensos, por lo que puede reunir y utilizar ventajosamente los capitales combinados de muchas personas. Además, hay una centralización del control. Su organización interior tiene el carácter que incluso puede ejercerse la dirección directa o inmediata por una sola persona. Se ha sostenido que este tipo de sociedades se encuentra vinculado al régimen económico capitalista, responde en forma más amplia y flexible a los requerimientos de nuestra época empresarial. Entonces, hoy en día se requieren de grandes capitales, hoy en día la inversión debe ser de grandes magnitudes, ¿no? De grandes magnitudes, por lo cual la sociedad anónima es un aliado ante esta realidad. Excede en el ámbito privado, penetrando el orden público, por lo que el Estado ejerce incluso un control por organismos especializados, ¿no? Hay una dirección de las sociedades por acciones que establece nuestro Código de Comercio. Sin embargo, estas atribuciones también, estas atribuciones de control las realizará también la AEMP y también, bueno, esto en colaboración con Fundempresa, ¿no? A ver, ¿qué es la sociedad anónima? Marshall, presidente de una de las salas de justicia en los Estados Unidos, nos ha dicho que la sociedad anónima es una entidad artificial. Es invisible, intangible, únicamente existe por y para la ley. Nosotros no podemos ver una sociedad anónima, no podemos tocar una sociedad anónima, no podemos percibir la misma si no es mediante nuestra inteligencia, ¿no? Ese es un primer aspecto a considerar. De ahí que, por ejemplo, nosotros podamos decir que en la sociedad anónima el elemento capital es más importante que el elemento personal. Arthur Holmes sostiene que esta definición puede ser analizada en los siguientes términos. Una sociedad anónima es una entidad separada e independiente de los propietarios de su capital social. ¿Qué significa? Que cuando nosotros hablamos de la sociedad anónima, no estamos hablando de uno de sus socios, ¿no? Supongamos que Ángela, mi persona y Rosalín somos socios de una sociedad anónima. La sociedad anónima no está en nosotros. La sociedad anónima es un ente aparte, es un ser aparte, ¿no? Es una persona jurídica diferente a cada uno de nosotros. La sociedad anónima es entonces una creación de la ley. Es indivisible, intangible, no puede ser vista. Es de naturaleza legal en su creación, en su existencia continuada, apegada a las leyes. El artículo 217 del Código de Comercio manifiesta que lo que caracteriza a la sociedad anónima es que el capital está representado por acciones. La responsabilidad de los socios queda limitada únicamente al monto de esas acciones. Pero como vamos a ver en adelante, esas acciones son el núcleo y lo importante dentro de esta sociedad, ¿no? Eso determina inclusive que se la considere una sociedad de capital más que una sociedad de personas, ¿no? Entre las características de la sociedad anónima nosotros podemos encontrar las siguientes. Es una sociedad de capitales, pues la persona pasa a un segundo plano y solo importa el capital que puede aportar. De ahí que sea anónima, ¿no? Si nosotros vemos cómo se conforma una sociedad anónima,
Bueno, vamos a ver que los promotores en un primer momento buscan la publicación, ¿no? Para que las personas realicen el aporte de sus acciones. Entonces, lo más importante acá termina siendo esos aportes. Y en mérito de esos aportes, si se han alcanzado los aportes que eran necesarios, se constituye la sociedad anónima. El capital se encuentra dividido en acciones. Las acciones van a tener un valor nominal de 10 o múltiplos de 10 bolivianos. La responsabilidad de sus integrantes es limitada, como ya hemos manifestado, al monto de las acciones. Las partes sociales se pueden representar con títulos negociables fácilmente transmisibles, ¿no? Por endosos, está concebido a la orden o por tradición manual. Entonces, la sociedad anónima, a diferencia de la sociedad de responsabilidad limitada, implica un aporte de capital mediante títulos negociables y en cambio en la sociedad de responsabilidad limitada el aporte se da en ese instante y en dinero o en bienes, ¿no? La sociedad anónima además requiere de una constitución de una reserva legal del 5% de las utilidades líquidas hasta que se alcance un mínimo del 50% del capital social. Para su constitución requiere como mínimo 3 socios. El capital social tiene 3 formas. El capital social va a ser autorizado, es decir, el máximo al que puede llegar el capital suscrito, que es el capital bajo el cual los socios suscriben su adhesión, digámoslo así, suscriben el momento de establecer sus acciones. Y finalmente el capital pagado, ¿no? Que es el que efectivamente los mismos hubiesen cumplido. Los órganos de la sociedad funcionan independientemente, cada uno va a tener entonces sus funciones determinadas. Respecto a la denominación, tal cual ustedes ya habían identificado, la misma es diferente a la denominación de la sociedad de responsabilidad limitada. Según lo previsto por el artículo 284 del Código de Comercio, la sociedad anónima debe llevar una denominación referida al objeto principal de su giro, seguida de las palabras sociedad anónima o si no de la abreviatura SA. La denominación debe ser diferente a cualquier otra sociedad existente. Como ejemplos de la denominación SA de la sociedad anónima podemos encontrar la promotora de eventos sociedad anónima o la importaciones y asesoramiento tecnológico SA. Por ejemplo, ¿no? Podemos mencionar a estas sociedades en lo que respecta a la denominación. Hay diferentes modelos, estimados estudiantes, diferentes modelos para categorizar a la sociedad anónima, ¿no? Encontramos entre estos un modelo franco-germán de proyección del derecho francés y alemán. Está impuesto recientemente por los países miembros de la Comunidad Económica Europea y es el que responde a nuestro sistema legislativo. Propone que hay dos tipos de sociedades de capital, la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad anónima. Pero además tenemos otro sistema, ¿no? Que propone el derecho anglosajón. También es denominado unitario. En el derecho anglosajón se prescinde de la sociedad de responsabilidad limitada y va a tipificar sobre una única fórmula de sociedades de capital con vestidura de sociedad anónima. Solo que esta va a tener 3 modelos complementarios, ¿no? La sociedad cerrada, la sociedad abierta o sociedad pública y la gran sociedad anónima. ¿Cómo es que surge la sociedad anónima? ¿Cuáles son sus orígenes históricos? ¿Cuáles son sus antecedentes? Se ha sostenido que los orígenes de la sociedad anónima no serían muy antiguos, ya que no se conocería un antecedente de la misma en la Edad Media, por ejemplo. Algunos historiadores identifican su origen en las sociedades de publicanos del derecho romano, destinadas a percibir impuestos estatales. Otros consideran que la misma hubiese comenzado en Alemania bajo la forma de empresas mineras, denominadas Koks.
De Sola Cañizares manifiesta que el verdadero origen de las sociedades por acciones en su forma actual se encontraría en las grandes sociedades coloniales de los siglos XVII y XVIII. En países del continente europeo eran entidades de derecho público que se creaban mediante la concesión especial del rey. Entonces, la sociedad anónima, estimados estudiantes, comienza con una naturaleza de carácter público, ¿no? De carácter público por las concesiones que va a otorgar una determinada autoridad, en este caso el rey. Pero a la par de ese desarrollo que se va dando en Occidente, existe un desarrollo que se da en el derecho anglosajón. En Inglaterra se forman las sociedades anónimas con base a las corporations, ¿no? Que tenían las siguientes características. En primer lugar, dependían del Estado, que las configuraba como entes de derecho público. La división del capital en partes libremente transmisible era otra de las características. La responsabilidad era limitada de los miembros, la responsabilidad de los miembros era limitada al valor de las partes adquiridas. Se llega entonces a la sociedad anónima mediante dos procesos, uno que se da en el derecho de corte romano-germánico y otro avance que se va dando en el derecho anglosajón. Es en el Código Napoleón, de 1807, que se van reglamentando las sociedades, ¿no? También en el Código Civil de 1804. Pues también se va regulando ahí la compañía por acciones y ya es considerada una sociedad a la que se le da el nombre de anónima, ¿no? Porque termina siendo más importante también los aportes, terminan siendo más importantes los aportes del capital. Es por eso que se denomina anónima, ¿no? Aunque no resulta tan claro, ¿no? Surge entonces en el Código de Comercio de 1807 y es consolidado con la Ley Francesa de 1867. Las antiguas compañías aportaron las ideas de limitación de los accionistas y títulos negociables y el derecho civil la encuadra como una noción contractual. Entonces, a la par de establecerse su regulación en el derecho comercial, tenemos una regulación que se da por el derecho civil, pero como un contrato. Una vez que acontece esto, hay una evolución que se va dando de a poco en los últimos tiempos, ¿no? La sociedad anónima se va a instaurar con base en el contrato de sociedad del derecho francés, como una asociación en el derecho alemán y como una corporación en el derecho inglés, ¿no? Esos son los antecedentes de esta sociedad anónima. Pero se da un segundo desarrollo, como les decía. Un segundo desarrollo a mediados del siglo XIX, con el auge del capitalismo, se presenta como un contrato entre particulares, ¿no? Un simple contrato entre particulares, entonces depende de la autonomía de la voluntad. Por otro lado, en el último decenio del siglo XIX, cambia con la concentración industrial y capitalista del Estado que interviene en la economía. Es decir, la sociedad anónima ya no sería un contrato simplemente en el cual de carácter únicamente privado, sino que el Estado también interviene. Y a partir de 1929 se reglamenta la sociedad anónima aumentando prohibiciones sobre su constitución y su funcionamiento. De a poco entonces se van regulando más y más los contenidos de este tipo de sociedad. La sociedad anónima, estimados estudiantes, según lo previsto por el artículo 219 del Código de Comercio, puede constituirse de dos formas, ¿no? Por un acto único o puede constituirse también mediante la suscripción pública de acciones. Veamos las peculiaridades de cada una de estas formas de constitución de la sociedad anónima. La constitución puede darse entonces por un acto único, en primer lugar. Según el artículo 220 del Código de Comercio, para constituir una sociedad anónima en acto único, la escritura de constitución tiene que contener, además de los requisitos establecidos por el artículo 127, algunos requisitos específicos, ¿no? Tienen que haber mínimamente 3 accionistas. En segundo lugar, el capital social que se haya suscrito en su totalidad, que el capital social se haya suscrito en su totalidad, no pudiendo ser menor al 50% del capital autorizado. A los efectos de este capítulo,
capital social y capital suscrito tienen el mismo significado. De cada acción suscrita, se tiene que haber pagado al menos el 25% de su valor al celebrarse el contrato constitutivo, ¿ya? Ya habíamos visto entonces que se tiene que suscribir al menos por el 50% y tiene que pagarse al menos el 25%. Los estatutos de la sociedad, entonces, tienen que ser aprobados por los accionistas. Los accionistas fundadores van a abrir entonces, estimados estudiantes, una cuenta corriente en un banco a nombre de la sociedad en formación y van a depositar sus aportes en dinero. Esto, con cargo a esta cuenta, pueden realizarse los gastos de la sociedad según se establezcan en la escritura social. Entonces van a haber ciertos gastos, ¿no? Gastos correspondientes al acta de constitución, probablemente podría haber ahí honorarios de notario, honorarios de abogado, etcétera, que deben cubrirse y entonces es la sociedad la que va a tener que cumplir esas obligaciones. Ya no cada uno de los socios, ¿no? La sociedad también puede constituirse, estimados estudiantes, por suscripción pública. Por suscripción pública. El artículo 222 del Código de Comercio nos dice que si la constitución de sociedad anónima fuera por suscripción pública, va a haber unos promotores, ¿no? Los promotores van a formular un programa de fundación suscrito por los mismos que se someterá a la aprobación de la Dirección de Sociedades por Acciones y debe contener al menos este programa los siguientes requisitos. Requisitos entre los cuales encontramos las generales de ley de los promotores, ¿no? De quienes están promoviendo esta sociedad. La clase de acciones que va a haber, el valor de las acciones, el monto de las emisiones programadas, es decir, cuánto se tienen que llegar a suscribir, las condiciones del contrato de suscripción y los anticipos de pago a los que se obligan los suscriptores. El número de acciones correspondientes a los promotores, es decir, cuántas de las acciones van a corresponder a ellos, los proyectos de estatutos, las ventas o beneficios eventuales de los promotores que los promotores proyectan reservarse, el plazo de suscripción que no excederá de 6 meses desde la fecha de aprobación del programa por la Dirección de Sociedades por Acciones. Entonces, una vez que se aprueba este programa, ellos tienen 6 meses para que los socios puedan suscribir sus acciones, ¿no? Tiene que haber además un contrato entre un banco y los promotores, por el cual el banco toma a su cargo la preparación de la documentación correspondiente y la recepción de las suscripciones y anticipos de pago en dinero. Debe aprobarse el programa de fundación y autorización para ofrecer al público la suscripción de acciones. Entonces, los bienes tienen que estar valuados y el programa debe inscribirse en el registro de comercio dentro de los 15 días de haberse aprobado. Una vez que se aprueba el programa, entonces tiene que registrarse esto en el registro de comercio. El contrato de suscripción va a ser preparado por el banco. Como ya hemos visto, tiene que haber un contrato con el banco, ¿no? Y el banco va a realizar el contrato de suscripción para que los socios puedan suscribir el mismo y por tanto formar parte de la sociedad. Y este contrato de suscripción debe tener al menos los siguientes requisitos, ¿no? Nombre, nacionalidad y domicilio del suscriptor, número de acciones suscritas, es decir, cuántas acciones el mismo va a adquirir, la clase de acciones que va a adquirir y el valor. El anticipo de pago de dinero cumplido en ese acto y la forma y época en las cuales va a efectuar el pago del saldo. Como podemos ver, esto puede pagar una parte de las acciones que él va a adquirir y posteriormente bueno, en el mismo acto podrá establecer dentro de qué plazo va a cumplir con el saldo.
En caso de aportar bienes, la determinación precisa de estos bienes, es decir, tiene que manifestar cuáles bienes van a formar parte de la sociedad. Tiene que haber además, tiene que establecerse en este contrato la convocatoria a la Junta Constitutiva, ¿no? La Junta Constitutiva, el momento que existe esta Junta Constitutiva, se van a tocar elementos cruciales para la sociedad. Se va a convocar entonces, bueno, tiene que estar la convocatoria de la Junta Constitutiva y las reglas para el desarrollo de la misma y el orden del día. La Junta se tiene que realizar en un plazo máximo de 3 meses desde la fecha que vence la última suscripción, ¿no? Los promotores entonces dirán, hasta esta fecha se puede suscribir y posteriormente tienen 3 meses para convocar a esta Junta Constitutiva. Se tiene que declarar acreditando que el suscriptor conoce y acepta el proyecto de los estatutos, recibo de pago efectuado y copia del documento. Finalmente tiene que tener el lugar y la fecha de suscripción. El depósito de la suscripción en dinero tiene que depositarse en el banco designado para recibir las suscripciones, ¿no? Va a haber un banco en el cual se van a realizar estos pagos y tiene que hacerse en depósito bancario, mediante depósito bancario. Los aportes de bienes que no han sido dados en dinero se integran a la sociedad una vez que la misma es constituida. Mientras tanto, estimados estudiantes, si uno va a aportar con bienes, estos van a ser entregados en fideicomiso al banco, es decir, que el banco podrá usar estos bienes y administrarlos para su beneficio o para beneficio de un tercero, pero una vez que se constituya la sociedad, el banco va a restituir estos bienes a favor de los, bueno, a disposición de los administradores y directores. Si vence entonces el plazo legal o el fijado en el programa y el capital social mínimo requerido no hubiera sido suscrito, es decir, no se han suscrito los montos requeridos, o no se llega a constituir la sociedad, entonces se termina la promoción para la suscripción y por tanto se van a restituir las sumas de dinero y se devuelven los bienes otorgados en fideicomiso. Si las suscripciones exceden el monto del capital previsto, es decir, si hay más suscripciones que las previstas, la Junta Constitutiva, es decir, cuando ya se reúnan, podrán decidir si es que van a aumentar el monto del capital social o si van a disminuir el monto de las suscripciones, devolviendo obviamente los montos, el monto excedente, y van a reducir a prorrata, ¿no? Es decir, uno tenía 2 acciones, uno tenía 10 acciones, entonces proporcionalmente, ¿no? A cada uno. Una vez entonces que se ha suscrito el capital requerido en el programa, se convoca a la Junta General Constitutiva, que se celebrará con la presencia del representante del banco interviniente, la presencia además de un funcionario de la Dirección de Sociedades por Acciones y la concurrencia de la mitad más una de las acciones. Esta Junta Constitutiva va a tener ciertas atribuciones que nosotros vamos a estudiar en nuestra siguiente clase. Hoy ya nos ha vencido el tiempo, así que si tienen alguna duda, alguna consulta, les invito a que puedan realizar la consulta en este instante o también mediante nuestro foro de consultas. Muchas gracias a todos ustedes por su atención. Hasta acá nuestra grabación del día de hoy.